Era una noche fría y el estacionamiento desierto resonaba con un silencio espeluznante. Acababa de terminar mi turno nocturno y me dirigí a mi auto. Una pequeña sensación de alivio me inundó cuando me acerqué a su silueta familiar. No sabía que el alivio pronto se transformaría en puro terror. Mientras me acercaba a mi auto, un destello de inquietud se deslizó en mi mente. El entorno tenuemente iluminado pareció aumentar mis sentidos y una extraña sensación de ser observado se apoderó de mí. Mi corazón se aceleró y un escalofrío me recorrió la espalda. Haciendo caso omiso de mis instintos, llegué a mi auto y noté algo fuera de lugar en el parabrisas, una nota siniestra. La nota estaba escrita a mano, las letras marcadas contra la superficie del papel. Decía: te he estado observando. Las palabras enviaron un escalofrío por mi espalda y una sensación de temor se apoderó de mí. El estacionamiento, una vez familiar y mundano, ahora parecía envuelto en oscuridad e incertidumbre. Escaneé el área, mis ojos saltando de sombra en sombra, buscando cualquier señal del misterioso observador. Pero el silencio era ensordecedor y la extensión vacía solo amplificó mi creciente inquietud. Mi mente se aceleró, tratando de desentrañar las siniestras implicaciones de la nota. ¿Cuánto tiempo estuve bajo vigilancia? ¿Qué había hecho yo para atraer esta inquietante atención? El peso de la paranoia se asentó sobre mis hombros, presionando con cada latido del corazón. Me sentí expuesto, vulnerable, como si cada movimiento que hacía estuviera siendo escudriñado por ojos invisibles. Con manos temblorosas, busqué a tientas las llaves de mi auto, ansiosa por escapar de esta presencia inquietante. Pero cuando me acerqué a mi vehículo, una sensación de hundimiento me envolvió. Allí, debajo del limpiaparabrisas, había otra nota. Esta vez, el mensaje fue aún más escalofriante: sé dónde vives. El miedo me carcomía por dentro mientras abría rápidamente la puerta del auto y me lanzaba adentro. Miré a mi alrededor, medio esperando ver una figura acechando en la oscuridad, pero el estacionamiento permaneció inquietantemente quieto. Cerré las puertas y agarré el volante, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Luché por darle sentido a la situación, mi mente evocaba imágenes de acosadores sin rostro y terrores invisibles. El entorno mundano ahora parecía amenazador, cada farola parpadeante proyectaba sombras espeluznantes que bailaban a mi alrededor. Mi respiración quedó atrapada en mi garganta cuando la paranoia se apoderó de mí con fuerza, exprimiendo el pensamiento racional. El camino a casa fue un borrón de pensamientos acelerados y pulso acelerado. Cada giro, cada auto que pasaba, se sentía como una amenaza potencial. ¿Realmente había llamado la atención de alguien peligroso? Mi mente conjuró escenarios de figuras oscuras acechando en los rincones de mi visión, siguiéndome con silenciosa determinación. El miedo se apoderó de mí, pero la curiosidad se apoderó de mis sentidos. Miré alrededor del estacionamiento vacío, en busca de signos de una presencia al acecho. Las luces parpadeantes de la calle proyectaban largas sombras que bailaban siniestramente, jugando una mala pasada en mi mente. Sentía una paranoia creciente, como si cada rincón escondiera un observador oculto. Rápidamente, entré en mi auto, cerré las puertas y encendí el motor. El zumbido familiar del motor fue un sonido relajante, aliviando momentáneamente mi inquietud. Miré por el espejo retrovisor y vislumbré el estacionamiento desolado detrás de mí. Fue entonces cuando lo vi, una figura de pie en las sombras, observándome. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y la adrenalina corría por mis venas. Di marcha atrás a toda prisa, mis ojos fijos en la figura en el espejo. Mientras me alejaba, no podía evitar la sensación de que esos ojos, llenos de una intensidad desconcertante, todavía estaban fijos en mí. Los días se convirtieron en noches de insomnio mientras el inquietante mensaje de la nota consumía mis pensamientos. Me volví cada vez más paranoico, escaneando constantemente mi entorno en busca de signos del misterioso observador. Interrogué a todos los transeúntes, a todos los extraños que miraban en mi dirección. La sensación de ser observado constantemente carcomía mi cordura,
como un depredador implacable acechando a su presa. Decidido a desentrañar la verdad, me embarqué en una búsqueda para descubrir la identidad de mi torturador. Instalé cámaras de seguridad alrededor de mi casa, escudriñé cada rostro de la multitud y busqué consuelo en la compañía de amigos y familiares. Sin embargo, sin importar las precauciones que tomé, la sombra del observador permaneció. Las noches se hicieron más oscuras y el miedo se hizo más fuerte. El observador parecía estar un paso por delante, siempre eludiendo mi alcance. No podía escapar de la abrumadora sensación de que estaba jugando conmigo, como si mi torturador disfrutara de mi miedo y desesperación. Una noche, cuando regresaba a mi automóvil después de otra noche inquieta, noté algo diferente: la nota había regresado. Esta vez, llevaba un mensaje escalofriante: no puedes esconderte de mí. Mi corazón se hundió y mi respiración quedó atrapada en mi garganta. ¿Cómo fue esto posible? Había tomado todas las precauciones, pero el observador se había infiltrado una vez más en mi vida. Los días se convirtieron en una neblina de constante ansiedad y paranoia. Me cansé, mi mente y mi cuerpo anhelaban un respiro del incesante terror. Desesperado por obtener respuestas, contacté a las autoridades, pero no pudieron encontrar evidencia concreta de la existencia del observador. Con el paso del tiempo, la presencia del observador se volvió sofocante. El sueño se volvió esquivo, las pesadillas me acechaban en cada momento de descanso y el mundo que alguna vez fue familiar se transformó en una prisión de miedo. Empecé a cuestionar mi propia cordura: ¿era real el observador o era un producto de mi imaginación? En lo más profundo de mi desesperación, me topé con una realización, una nueva fuerza nacida de mi desesperación. Decidido a recuperar mi vida, tomé una decisión. Me enfrentaría al observador, cara a cara, y pondría fin a este tormento. Una noche, armado de coraje y una determinación arraigada, regresé al estacionamiento donde todo comenzó. El aire estaba cargado de anticipación, como si el universo contuviera la respiración, esperando que se desarrollara el acto final. Con manos temblorosas, coloqué una nota mía en el parabrisas, desafiando al observador a que se revelara. Y entonces, esperé. Los minutos se sintieron como horas mientras estaba allí, mis ojos escaneando las sombras, mis sentidos agudizados. De repente, una figura emergió de la oscuridad, adentrándose en el tenue brillo de la farola. Era una mujer, sus ojos llenos de una mezcla de desesperación y desesperación. Confesó ser la vigilante, impulsada por una retorcida obsesión nacida de la soledad y la desesperación. Sus acciones fueron un grito de conexión, un intento desesperado de forjar un vínculo en un mundo que la había olvidado. Mientras escuchaba su historia, me invadió una ola de empatía. Aunque sus acciones habían causado un miedo y una angustia inimaginables, vi en ella el reflejo de un alma rota que anhelaba comprensión. Al final, la presencia del observador en mi vida me enseñó una valiosa lección sobre la frágil naturaleza de la conexión humana y las devastadoras consecuencias del aislamiento. Las cicatrices de esos días inquietantes permanecerían para siempre, pero prometí canalizar mis experiencias para fomentar la empatía y la compasión por aquellos que, como el observador, se habían perdido en un mundo que se había hecho de la vista gorda. El control del observador sobre mi vida se rompió, pero el recuerdo de esas noches escalofriantes serviría para siempre como un recordatorio de la fuerza indomable del espíritu humano y el poder de la redención. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Acababa de terminar un largo día de trabajo y entré en el estacionamiento poco iluminado, agradecido por la oportunidad de finalmente descansar. El parpadeo de las luces de la calle emitía un brillo espeluznante y una sensación de inquietud se apoderó de mí cuando salí de mi auto. No sabía que esa inquietud pronto se convertiría en un terror que latía con fuerza. Mientras me dirigía hacia la entrada, un escalofrío me recorrió la espalda. No podía quitarme la sensación de que estaba siendo observado.
Mirando por encima de mi hombro, noté un vehículo, sus faros atravesaban la oscuridad, siguiendo cada uno de mis movimientos. Me invadió una ola de inquietud, pero la descarté como una mera coincidencia, un producto de una mente exhausta. Sin embargo, mientras continuaba mi viaje, el automóvil se mantuvo en una persecución implacable, sin vacilar ni quedarse atrás. Mi corazón aceleró su ritmo, golpeando contra mi pecho como un tambor de guerra. El pánico amenazó con consumirme mientras tomaba una serie de giros, con la esperanza de quitarme de encima a mi perseguidor. Pero sin importar a dónde fuera, el auto reflejaba cada una de mis maniobras, su presencia era un peso opresivo en mi alma. Gotas de sudor frío se formaron en mi frente mientras mi mente corría con preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de mí? Las posibilidades se desplegaron como un tapiz siniestro, cada hilo entrelazándose con miedo e incertidumbre. Había tropezado con una pesadilla, atrapado en una red de motivos desconocidos e intenciones siniestras. Con manos temblorosas, busqué mi teléfono, desesperada por marcar para pedir ayuda. Pero cuando desbloqueé la pantalla, me di cuenta de repente como un relámpago, no había señal. La oscuridad se profundizó, mi aislamiento se amplificó por la ausencia de comunicación. Estaba solo, a la deriva, en un mar de malevolencia. Un plan desesperado se formó en mi mente. Me desvié de la carretera principal, con la esperanza de perderlos en el laberinto de calles laterales y callejones. Mis neumáticos chirriaron contra el asfalto, haciéndose eco del clamor de mis pensamientos acelerados. Pero a pesar de mis esfuerzos, la persecución incesante continuó, un depredador implacable pisándome los talones. Finalmente, vi un letrero de neón parpadeante, un faro de refugio potencial. Era una gasolinera, un lugar seguro, o eso esperaba. Me desvié hacia el estacionamiento, las llantas chirriaron contra el asfalto. Pero mi alivio duró poco cuando noté que el vehículo que los perseguía se deslizaba sin esfuerzo hacia el estacionamiento, su presencia era un espectro siniestro. Al entrar en la tienda, esperaba perder de vista el vehículo que me perseguía. Pero al doblar por los pasillos, el pánico se apoderó de mí cuando vi el brillo inconfundible de los faros a través de las ventanas de la tienda. Todavía me seguían. Mi corazón se aceleró y una oleada de adrenalina corrió por mis venas. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué me seguían? Con el corazón acelerado, abrí la puerta del auto y corrí hacia la estación. La campana sobre la entrada tintineaba con cada paso desesperado, como si sonara una alarma por el peligro inminente. En el interior, supliqué por ayuda, mis palabras salían a borbotones en un frenesí frenético. Pero los ojos del cajero traicionaron una pizca de inquietud, una comprensión compartida de que ambos estábamos atrapados en las garras de un terror invisible. Decidida a quitarme de encima a mi perseguidor, salí de la tienda, el corazón me latía con fuerza en el pecho. Regresé a mi auto, mirando a mi alrededor en busca de señales del vehículo desconocido. Pero no se los veía por ninguna parte. Dejé escapar un suspiro de alivio, convencido de que los había eludido. Poco sabía, solo estaban esperando su momento. Cuando salí del estacionamiento, una sensación de hundimiento se instaló en la boca del estómago. Noté el mismo vehículo detrás de mí, sus faros brillando intensamente en mi espejo retrovisor. El pánico me recorrió cuando me di cuenta de que esto no era una coincidencia. Me seguían y no había forma de escapar de su persecución implacable. Mi mente se aceleró, buscando una manera de sacudirlos. Tomé una serie de giros inesperados, con la esperanza de perderlos en el laberinto de calles, pero se mantuvieron en mi camino. El miedo se apoderó de mí mientras la persecución se intensificaba, su vehículo se acercaba, su presencia era sofocante. Desesperado por ayuda, busqué mi teléfono, solo para encontrarlo muerto. Una ola de impotencia se apoderó de mí cuando me di cuenta de que mi línea de vida había sido cortada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y el sudor goteaba por mi frente. Necesitaba encontrar refugio, buscar seguridad del terror desconocido que me perseguía implacablemente. En un último intento desesperado,
Conduje hasta la estación de policía más cercana, con la esperanza de que la presencia de la autoridad disuadiera a mi perseguidor. Pero cuando me acercaba a la estación, el vehículo que me perseguía se acercó y su parachoques casi tocó el mío. Me invadió una ola de terror, como si las fauces de un depredador estuvieran a punto de cerrarse para matarme. Reuniendo todo mi coraje, me desvié hacia el estacionamiento de la estación de policía, orando por la salvación. El chirrido de los neumáticos llenó el aire cuando el vehículo desconocido patinó hasta detenerse. Corrí hacia la entrada, golpeando las puertas en busca de ayuda. Me inundó el alivio cuando las puertas se abrieron, revelando los rostros preocupados de los oficiales listos para enfrentar la amenaza. El vehículo perseguidor fue aprehendido y sus ocupantes detenidos. Mientras le contaba la desgarradora experiencia a la policía, me enteré de que el perseguidor desconocido me había confundido con otra persona, un caso de identidad equivocada que se había convertido en una prueba aterradora. Después de la terrible experiencia, una mezcla de miedo y alivio inundó mis venas. El horror de ser perseguido implacablemente había dejado una marca en mi psique para siempre. Las sombras que antes no representaban ningún peligro ahora parecían cargadas de amenazas invisibles. Pero en medio del miedo persistente, encontré consuelo en el conocimiento de que había escapado ileso. La búsqueda incesante había despertado una nueva fuerza dentro de mí, la determinación de protegerme y permanecer alerta contra los terrores que acechaban en las sombras. Me senté solo en mi auto, la tranquilidad del estacionamiento me envolvía. Era tarde y la oscuridad exterior parecía presionar contra las ventanas, creando una atmósfera espeluznante. Alcancé mi teléfono, con la esperanza de distraerme de la soledad cuando una llamada entrante de un número desconocido apareció en la pantalla. Intrigado, pero cauteloso, respondí a la llamada, sin saber que me hundiría en una pesadilla. Hola. Hablé, mi voz traicionando una pizca de inquietud. Un silencio escalofriante me recibió al otro lado y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién es?, pregunté, mi voz más contundente esta vez. Una voz profunda y ominosa respondió, enviando un escalofrío por mis venas. Oh, sé todo sobre ti, John, dijo la persona que llamó, su tono lleno de malevolencia. Mi corazón se saltó un latido. ¿Cómo supo esta persona mi nombre? El miedo comenzó a burbujear dentro de mí, retorciendo mi estómago en nudos. ¿Quién es este? ¿Qué quieres?, exigí, mi voz temblaba. La persona que llama se rió sombríamente. Oh, John, sé cosas sobre ti. Cosas que creías que estaban enterradas en el pasado. Secretos que esperabas que nunca vieran la luz del día. Una ola de pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. ¿Cómo podría este extraño poseer un conocimiento tan íntimo sobre mi vida? Mi mente se aceleró, tratando de juntar cualquier pista que pudiera conducir a la identidad de esta persona que llamó. ¿Me había cruzado sin saberlo con un enemigo vengativo? Escucha, no sé quién eres, pero tienes que dejarme en paz, supliqué, mi voz mezclada con desesperación. La risa siniestra de la persona que llama llenó el aire, haciendo eco en los confines de mi auto. Oh, me temo que es demasiado tarde para eso, John. Tengo planes para ti. Planes que implican exponer tus secretos más oscuros al mundo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras un sudor frío cubría mi frente. ¿Cómo podría escapar de este torturador implacable que parecía conocer todos mis movimientos, todos mis secretos? ¿No hubo respiro de esta pesadilla viviente? La persona que llamó continuó, su voz goteando con malicia. Verás, John, te he estado observando. Sé dónde vives, dónde trabajas y las personas que aprecias. Tu pasado volverá para atormentarte y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. El temor se apoderó de mí como una niebla sofocante. ¿Cómo podría esta persona tener acceso a tales datos personales? Las implicaciones enviaron escalofríos por mi espalda, mi mente corrió a través de las innumerables posibilidades.
¿Se había violado mi privacidad? ¿O había algo más siniestro en juego? Con cada palabra que pasaba, las amenazas de la persona que llamaba se hacían más explícitas, ahondando en los rincones más profundos de mi pasado. El peso de la culpa y el miedo me oprimía, amenazando con aplastar mi espíritu. El anonimato de la llamada desconocida solo intensificó el terror, porque no podía enfrentar al enemigo sin rostro que había invadido mi vida. Los días se convirtieron en semanas y me encontré atrapado en un estado perpetuo de paranoia. Cada llamada telefónica, cada mirada de un extraño, enviaba mis nervios a toda marcha. El sueño se convirtió en un recuerdo lejano, reemplazado por noches inquietas, atormentadas por las escalofriantes palabras del desconocido que llamaba. Busqué consuelo en la compañía de amigos y familiares, desesperada por aferrarme a la apariencia de normalidad. Sin embargo, incluso en su presencia, permaneció un miedo persistente, proyectando una sombra sobre cada interacción. La línea entre la realidad y lo desconocido se desdibujó, dejándome en un estado constante de vigilancia. Finalmente, tomé la difícil decisión de involucrar a las autoridades. Lanzaron una investigación, rastreando el número desconocido y revisando cualquier pista potencial. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, la esperanza comenzó a desvanecerse. La persona que llamó pareció evadir la captura, deslizándose a través de las grietas como una aparición fantasmal. Al final, fue un golpe de suerte, lo que condujo a un gran avance. Las autoridades descubrieron un patrón en las llamadas, vinculándolas con un antiguo conocido descontento que buscaba venganza por una transgresión olvidada hace mucho tiempo. Con el perpetrador identificado, rápidamente tomaron medidas y detuvieron al individuo responsable del tormento que había plagado mi vida. El alivio me inundó, pero las cicatrices de esa angustiosa experiencia permanecieron. Los recuerdos de esas escalofriantes llamadas telefónicas me perseguirían, para siempre, un recordatorio de la fragilidad de nuestro sentido de seguridad. El mundo había demostrado ser un lugar mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Con el paso del tiempo, las heridas se curaron lentamente y la vida volvió a una apariencia de normalidad. Sin embargo, en el fondo, sabía que las cicatrices dejadas por ese espeluznante encuentro servirían para siempre como una advertencia, un escalofriante recordatorio de que el mal podría acechar en las sombras, incluso en los momentos aparentemente mundanos de nuestras vidas. Era una fría noche de otoño cuando nuestro grupo de amigos decidió reunirse en un estacionamiento apartado. La idea de una reunión nocturna tenía un atractivo, un sentido de aventura que nos atraía a todos. Poco sabíamos que este inocente plan nos hundiría en una prueba aterradora. A medida que llegábamos uno por uno, la emoción llenaba el aire. Los rostros familiares, las risas y la anticipación de una noche memorable juntos aportaron calidez al frío entorno. Pero a medida que pasaban los minutos, una creciente inquietud se apoderó de nosotros. Una de nuestras amigas, Sarah, no estaba a la vista. Intercambiamos miradas de preocupación, esperando una explicación lógica. Tal vez se había encontrado con problemas con el automóvil o se había quedado atrapada en el tráfico. Pero a medida que pasaba el tiempo, la ansiedad carcomía nuestros corazones. Algo andaba mal, y el espeluznante silencio del estacionamiento solo aumentó nuestra aprensión. La curiosidad se mezcló con el temor cuando nos acercamos a nuestros autos estacionados. Fue entonces cuando lo notamos, una sensación de aprensión descendió sobre nosotros. Cada automóvil contenía una pista escalofriante, un mensaje inquietante que sugería que había ocurrido algo siniestro. En mi auto, encontré una tela manchada de sangre, su tono carmesí contrastaba marcadamente con la tapicería. El pánico me recorrió las venas mientras imaginaba los posibles escenarios que podrían haber llevado a un descubrimiento tan inquietante. Me di cuenta de que nuestro amigo estaba en peligro y el tiempo era esencial. El miedo se apoderó de nosotros mientras compartíamos nuestros hallazgos, cada pista pintaba una imagen macabra de los eventos que se desarrollaban. En el coche de Sarah había un teléfono móvil abandonado,
con la pantalla rota y salpicada de sangre seca. Otro amigo descubrió una prenda desgarrada y desechada como en una lucha. Las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar y las implicaciones enviaron escalofríos por nuestras espinas dorsales. Haciendo acopio de valor, decidimos investigar más a fondo, desesperados por descubrir la verdad y rescatar a nuestro amigo desaparecido. El estacionamiento, una vez un lugar de refugio, ahora se sentía como un laberinto siniestro. Las sombras bailaban en los rincones de nuestra visión, jugando malas pasadas a nuestras mentes cansadas. Mientras seguíamos el rastro de las pistas, la atmósfera se volvió cada vez más opresiva. El silencio fue puntuado por el susurro distante de las hojas, el viento trayendo un susurro de otro mundo. Se sentía como si una presencia invisible observara cada uno de nuestros movimientos, deleitándose con nuestro terror. De repente, un débil grito resonó en la noche, atravesando la inquietante quietud. Era la voz de Sarah, tensa y desesperada. La adrenalina corría por nuestras venas mientras rastreamos el sonido hasta un almacén abandonado al borde del estacionamiento. Con temor, entramos con cautela en el edificio decrépito, sus paredes se derrumbaban por la descomposición. El aire estaba cargado con una mezcla de anticipación y pavor. Cada paso resonaba en el espacio cavernoso, aumentando nuestra conciencia del peligro desconocido que acechaba dentro. Una luz parpadeante nos guió más lejos, revelando una escena que quedaría grabada para siempre en nuestras mentes. Sarah, atada y amordazada, con los ojos llenos de terror, transmitió los horrores que había soportado. La habitación estaba adornada con símbolos y decoraciones macabras, una extraña manifestación de malevolencia. En un acto de pura desesperación, desatamos a Sarah y prometimos protegerla a toda costa. La comprensión de que no estábamos solos nos golpeó como un maremoto. El captor, aún escondido en las sombras, acechaba, observando cada uno de nuestros movimientos. Siguió una lucha desesperada, nuestro grupo se defendió contra un adversario invisible. La batalla por la supervivencia alimentada con adrenalina resonó a través del almacén en ruinas, nuestros gritos se mezclaron con los gritos de agonía. A través de pura determinación y resolución inquebrantable, logramos dominar a nuestro atacante. Atado en nuestras restricciones improvisadas, la figura reveló su identidad, un individuo trastornado cuyos motivos permanecieron envueltos en la locura. Cuando llegaron las autoridades, nuestro calvario llegó a su fin. Los horrores de esa fatídica noche nos perseguirán para siempre, sirviendo como un recordatorio de la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados. Estacioné mi auto en un estacionamiento vacío, la luz del sol que se desvanecía proyectaba largas sombras sobre el asfalto. Era una noche ordinaria, o eso pensaba. Pero cuando salí del auto, mis ojos vieron algo peculiar, el juguete de un niño, abandonado en el suelo. Picada por la curiosidad, me acerqué al objeto de aspecto inocente. Era un osito de peluche curtido, con el pelaje gastado y raído, un testigo silencioso de innumerables aventuras. Pero había algo inquietante al respecto, una aura extraña que flotaba en el aire. Instintivamente, supe que este juguete contenía una historia más profunda y oscura. Recogí el osito de peluche, la tela desgastada áspera contra mi piel. Mientras lo examinaba, un escalofrío me recorrió la espalda. Sus ojos de botón parecían guardar secretos, su sonrisa cosida ocultaba horrores indecibles. Algo no estaba bien, y una abrumadora sensación de temor se apoderó de mí. Decidido a desentrañar el misterio, me aventuré más en el estacionamiento. Las sombras bailaban en las esquinas de mi visión, amplificando la inquietud que se había instalado en mi corazón. Con cada paso, el peso del juguete parecía crecer, como si sus secretos fueran demasiado pesados para soportar. A medida que profundizaba, los susurros de eventos inquietantes llegaron a mis oídos. Los lugareños hablaron de sucesos extraños en el área, fenómenos inexplicables que desafiaron la racionalidad.
Desapariciones, avistamientos de figuras espectrales y una sensación subyacente de miedo plagaron a la comunidad. Y ahora, al parecer, me había topado con el epicentro de esta siniestra red. El juguete se convirtió en mi guía, llevándome a lugares contaminados por la oscuridad. Los edificios abandonados se erguían como espeluznantes centinelas, sus ventanas rotas miraban las profundidades de mi alma. La presencia del oso de peluche se hizo más pesada con cada momento que pasaba, su inquietante energía se alimentaba de mi miedo. En mi búsqueda de respuestas, me encontré con otros que habían caído en las garras de esta fuerza malévola. Sus historias se hicieron eco de las mías, relatos de fenómenos inexplicables que habían cambiado sus vidas para siempre. Formamos una alianza improbable, unidos por nuestra determinación compartida de descubrir la verdad. Juntos, nos embarcamos en un viaje peligroso, rastreando los orígenes del juguete y el fantasma que acarreaba. Nuestra búsqueda nos llevó a un cementerio olvidado, donde las almas de los difuntos susurraban sus secretos. Desentrañamos una oscura historia de pérdida, dolor y los espíritus inquietos que se aferraban a este reino. A medida que profundizábamos en lo desconocido, la presencia que nos rodeaba se intensificaba. Nos encontramos acosados por vívidas pesadillas, visiones de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Las líneas entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaron, y cada paso que daba se sentía como un paso hacia el abismo. Pero seguimos adelante, sabiendo que las respuestas que buscábamos estaban más allá de nuestro alcance. En una confrontación final y culminante, enfrentamos la malevolencia que nos había tenido cautivos. El oso de peluche, una vez un juguete inocente, se transformó en un conducto para la oscuridad, un recipiente para las fuerzas antiguas que buscaban consumirnos. Con coraje y determinación, luchamos, nuestra fuerza de voluntad colectiva luchando contra la oscuridad invasora. Y en un estallido de luz y energía, el siniestro agarre se rompió. El oso de peluche se convirtió en polvo, su energía malévola se disipó en el éter. Cuando salimos de la terrible experiencia, llevábamos cicatrices tanto visibles como invisibles. La inquietante había cobrado su precio, dejándonos cambiados para siempre. Pero habíamos triunfado sobre la oscuridad, recuperando nuestras vidas de las garras de lo desconocido.